Hablamos un poco la otra vez del reino de Israel, que se dividió en dos: Israel del norte, que componía las 10 tribus de Israel, y el sur, que teníamos a Judá y Benjamín. Eh, y esa es una palabra clave, ¿verdad? Que se les quede. Las tribus perdidas se refieren a esas tres que desapareció, prácticamente hizo desaparecer el imperio asirio. Esas son las famosas tribus perdidas de Israel. Esto lo van a encontrar cuando estudien un poco más las escrituras o todo eso, o las expresiones. Se habla de las tribus perdidas de Israel, pues ahí están. Ahí siguen perdidas. Y en el sur, dijimos ya que los babilonios pues llevaron al destierro a Judá, pero ellos se mantuvieron. Ya les expliqué, la reforma de Josías hizo de que en los tiempos ya más cercanos al destierro, ellos entraran de nuevo a esa relación más con Yahvé, ¿no? Con Yahvé, o como dirían los protestantes, con Jehová. Entonces, ellos son llevados al destierro a Babilonia, y en aquel lugar tratan de mantener viva su creencia, vamos a decir así. En el destierro es donde empiezan a hacer el sentido de la sinagoga como tal, o sea, lugares donde se reúnen a reflexionar. La primera reflexión es que se han alejado de Dios y por eso han recibido ese justo castigo, pero Dios se apiada de ellos, y llegamos a la época persa, en donde Darío el Grande, el rey persa que domina a los babilonios, por fin los hace retornar. Esto es lo que llaman el regreso del exilio. Todos los profetas y todo eso están profetizando acerca de este castigo. Así es que cuando leemos la Biblia del Antiguo Testamento, a la época del exilio ya prácticamente todo está escrito, vamos a decir. Todos, no escrito propiamente. Los escritos como tales probablemente fueron resumidos en la época del exilio, ¿no? Y se incluyen muchas historias probablemente con influencia de los babilonios. Esto no les extrañe, no se asusten, ¿verdad? Y no quita que siga siendo palabra de Dios. En el 538 comienza la etapa persa, les dije. Los judíos vuelven a la tierra prometida y comienzan a edificar lo que sería el segundo templo, porque el anterior fue destruido por los babilonios, que era el templo de Salomón o el primer templo, y ahora comienzan a reconstruir lo que vendría a ser el segundo templo. Así es que en la historia, en las predicaciones, en la teología, ustedes van a oír hablar del segundo templo. Este segundo templo es este que se va a comenzar a construir en los tiempos de Esdras. Regresan con el líder Zorobabel y luego aparece Esdras y Nehemías. Esto es el segundo templo. El templo que ven en la época de Jesús es este templo que se comenzó a reconstruir, y es el famoso segundo templo. Quiere decir que los judíos a este punto están esperando construir el tercer templo. Así que estamos todavía en la expectativa de que los judíos construyan el tercer templo. Hago todas estas cuentas porque esto es importante, son como los tips de la cosa que al final de cuentas es importante que nos quede. Entonces, este es el imperio persa, que prácticamente llegó hasta parte de Grecia, pero no los logró dominar a los griegos. Llegó hasta Tracia, Egipto y por supuesto la parte de Siria, que es donde está Judea, pues fue dominada por los persas y llegaron hasta la India, que ya les expliqué que tienen sus mismas raíces étnicas, ¿no? Bueno, Esdras, Nehemías entonces reconstruyen la ciudad. Esdras es el que reconstruye las leyes. Esdras es el que vamos a decir, el que viene a definir los libros, al fin de cuentas. Si cuando el judío dice quién es el que definió
¿Cuáles eran el canon bíblico? Pues es Esdras, y se conoce como canon esdrino. Y Nehemías es el líder que reconstruye la ciudad. Pero en el 332, los persas son dominados por los griegos. Y los griegos, al mando de Alejandro Magno, pues al dominar esta región, prácticamente toman todo lo que es el imperio persa, lo retoman ellos. Todos los dominios de los persas los vienen a retomar el imperio. Prácticamente con haber matado al rey persa, Ciro, Darío II, automáticamente Alejandro viene a ser el rey de toda Persia, y entonces comienza el proceso de helenización. Desafortunadamente, Alejandro no murió mucho para ver eso, murió a una corta edad. Muy joven, probablemente envenenado. Bueno, dicen que de una enfermedad rara, lo más probable es que murió envenenado. Y los 4 generales, este es lo que sería el imperio persa y ahora el imperio griego. Si se fijan, básicamente es el mismo imperio persa, solo que ahora se agrega la parte de la Macedonia y en Grecia. Y esas son las rutas de toda la campaña de Alejandro, que es que anduvo por todo el mundo conocido. Llegamos a esta época en que prácticamente Alejandro muere y le quedan estos 4 generales donde Antíoco Epifanes IV y Ptolomeo vienen a ser los principales protagonistas. En el 323 muere Alejandro, el imperio se dividió entre los 4 generales. Babilonia y Siria fueron gobernados por los Seleucidas y los Ptolomeos. El reinado de Ptolomeo II vamos a ver aquí. Ptolomeo es toda la parte aquí de Egipto y lo que llamaríamos Judea, ¿no? Entonces, en la parte de Egipto, en lo que sería Alejandría, la ciudad de Alejandro, se nombró así en honor a Alejandro, en Egipto, fue una ciudad de mecenas, vamos a decir, una ciudad donde se estaba queriendo reunir todo el conocimiento del mundo conocido hasta esa época, y es donde vivían muchos judíos que habían perdido el habla hebrea y hablaban ahora el griego. Entonces estos judíos traducen al idioma griego las escrituras hebreas. Esto es la escritura que se conoció como la Septuaginta o la versión de los 70, que para la época de Jesús es la Biblia, vamos a decir, son las escrituras que se leían, son las escrituras que leyó Jesús, son las escrituras que se leían porque el mundo estaba helenizado, o sea, hablaban griego. La mayoría, solo en la parte pura de Judea, es que hablaban el hebreo. Entonces prácticamente todo el mundo que quería, los judíos que querían conocer las escrituras, las podían leer ahora en griego, y esta es la Septuaginta. Y se sabe que en el Nuevo Testamento, al leer todo el Nuevo Testamento, se deduce prácticamente de que todos ellos están haciendo referencia a la Septuaginta por la forma en que están escritas todas las referencias a la Biblia. En el 281 dije al 246 reinado de Ptolomeo. Ahora, es por esa misma época que ya aparecen algunas sectas judías. No pensemos en los judíos como una cosa bien compacta. Ahora aquí sí esto quiero explicarlo porque son cositas que necesitamos entender. Hay 3 sectas que ya van apareciendo por esta época, que son la de los fariseos, saduceos y tardíamente los esenios. Vamos a ver los fariseos. Los fariseos fueron un grupo, un movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judío, ¿ah?, en la tierra de Israel. Esto es en el período del Segundo Templo. Lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. A la caída del templo, cuando el templo
será destruido en el 70, y hablaremos de eso, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. También ya hablaré un poco más de esto, ¿no? Básicamente voy a decir, de los fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa, o sea, los doctores de la ley. Los rabinos que hoy vemos hoy en día vienen de la línea del fariseísmo. Redactaron el Talmud, la Mishnah, y básicamente su doctrina se puede resumir en que creían en la libertad humana, o sea, el libre albedrío, ¿no? El destino, creían que influían los hombres, pero que se podía decidir sobre lo que se quería hacer en su vida. Creían en la inmortalidad del alma, que para muchos estudiosos básicamente es un concepto que entra del mundo griego. La inmortalidad del alma no es un concepto que está en los primeros escritos de la Biblia, en los escritos más antiguos, sino que se va incorporando como una manera de entender las cosas, y se dice que es influencia platónica un poco, lo de la inmortalidad del alma. Entonces la expresión es, no todo acaba con la muerte, sino que las almas siguen viviendo. Es algo que nosotros así creemos también, y nos viene de esta corriente. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Las almas de los malos eran confinadas al infierno para recibir su castigo, mientras que los buenos eran premiados, ¿no? Esa era parte de las creencias del fariseísmo. Creían en la resurrección. ¿No? Las almas de los buenos recibirán un nuevo cuerpo. Ahora, no se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales, como sería el concepto de la reencarnación, sino que un nuevo cuerpo para la eternidad. Todo esto es doctrina farisea, todo esto es parte de lo que también Jesús enseñó, ¿no? Y todo esto es parte de lo que nosotros también creemos. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referida a las obligaciones religiosas, como las oraciones, ritos de oraciones. ¿Qué quiero decir esto? Creían, si lo digo en lenguaje actual, su fe también creían que debían de ir a misa, para traducirlo, ¿ya? Así como nosotros creemos que nuestras oraciones y la misa son parte de nuestras obligaciones importantes en nuestra relación con Dios. Así también ellos creían en eso, ¿no? Bueno, estos son los fariseos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos fueron un grupo... Espérenme, aquí me falsearon esta. Así que esta la digo de memoria. Los saduceos vienen a ser una secta que surge supuestamente del sacerdote Sadoc que bendijo a Salomón. Entonces hay una corriente de pensamiento, pero como secta van surgiendo a partir de la época de los macabeos. Ahora, ¿qué pasa con los saduceos? Los saduceos básicamente, este grupo no acepta las reflexiones rabínicas, no aceptan, no ponen al mismo nivel los escritos de los profetas y todos los demás escritos, sino que para ellos sencillamente el Pentateuco. Todo lo que está en estos primeros 5 libros son lo que es digno de veneración, o sea, como diríamos nosotros, inspirados por Dios. Todo lo demás, fuera. Por lo tanto, como en los primeros 5 libros de la Biblia no está ninguno de los temas, no se habla de la angelología que presentan los fariseos. Los saduceos no creen en ángeles, aunque aparecen ángeles, pero la expresión de la angelología que aparece en el Pentateuco es el ángel del Señor, o el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, como lo quieran ustedes, lo hayan oído. Pero es una expresión que se refiere a Dios mismo. Cuando hablan del ángel del Señor, básicamente es Dios mismo presentándose. Entonces, los saduceos no creen en la vida después de la muerte. Por eso hay una expresión donde se recoge el pensamiento de ellos, cuando San Pablo dice, bueno, si ustedes no creen en la resurrección, pues comamos y vivamos, que mañana moriremos, ¿no? Entonces ese es el pensamiento del fariseo, del saduceo. Por eso el saduceo deciden seguir esa línea,
donde se dan cuenta que realmente, y llegan a la conclusión de que Dios castiga o premia en el presente. Esa es la conclusión. Entonces el saduceo trata de vivir a buenas con Dios para recibir un beneficio de parte de Dios en el presente, en la vida presente. En cambio, el fariseo es capaz de sacrificarse por otros porque en realidad el fariseo espera la vida futura. Entonces, ante esa diferencia de pensamiento, hay un gran choque y más adelante vamos a ver en qué más estos dos chocan, ¿no? Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, por eso que le ponen aquellas preguntas que le hacen a Jesús de la mujer que se casa con este hombre y él se muere, y después se casa con el hermano y después se muere y después se casa con el otro y le dice, y al final, en la resurrección, ¿con quién se va a quedar? Le dicen los saduceos a Jesús, pero su jueguito, a diferencia de los fariseos, es que están criticando la creencia en la resurrección, como decir, esa creencia que ustedes tienen es una tontería, ¿va? No tienen solución a esto. Jesús le dice que ustedes están locos, ¿va? No saben que en la resurrección los cuerpos resucitados no necesitarán tener esposa, o sea, tener sexo. Ok. En esta época el imperio griego, lo importantes son los temas de los seleucidas versus los ptolomeos. Los seleucidas atacan a los ptolomeos, o sea, griegos contra griegos, y le quitan la región de Judea, ¿no? Le quitan la región de Judea, pero los seleucidas son como más guerreros, vamos a decir así. Y tienen una corriente de pensamiento diferente a los ptolomeos, que le han permitido a los judíos tener su religión. Entonces, Antíoco, que reina entre el 174 y el 163, entra en el 168, todo esto es antes de Cristo, entra en Jerusalén, saquea el templo y quiso helenizar a los judíos. Promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Dios, prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestaciones religiosas, mandó que comieran alimentos impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Entonces, para el judío esto se volvió una cosa insoportable, ¿no? Entonces, en este punto, ante el saqueo que hacen el templo, aparecen los macabeos. ¿Quiénes son estos los macabeos? Los macabeos van a inaugurar con algo que le llaman el reino de los asmoneos. Entonces, Matatías, de los macabeos, es el primero que va a luchar contra los griegos, ¿no? Luego le sigue Judas Macabeo, y en esta lucha, apoyados por parte de los romanos, que Roma ya venía queriendo entrar en este proceso, ya Roma ya se estaba expandiendo, ayudados en parte por los macabeos, y puesto que los seleucidas, o sea, los griegos seleucidas en ese momento están con problemas porque también están luchando contra los persas y hay un problema de gobierno, esa pequeña debilidad de los griegos es aprovechada y logran una independencia. Entonces, a Judas Macabeo, que lo asesina, le sigue Simón. A Simón, que es todavía de los hijos de Matatías, todavía tienen ese celo por el templo, ese celo por las leyes de Dios, ese celo por el Señor, y están viendo por su fe, por su religión, ¿no? Pero luego, en la muerte de Simón, les sigue Juan Hircano. Ahora, Juan Hircano ya es otra historia completamente diferente. Aunque es descendiente de ellos, pero ello va sobre otro interés. Entonces, Juan Hircano va más por un interés ya de poder propiamente, se comienza a olvidar de la importancia del templo, del enfoque más nacionalista, trata de crecer su territorio, domina a territorios vecinos y en particular aquí el que nos interesa es el de los idumeos. Los idumeos que están un poco al sur, es un pueblo que es descendiente, según se dice, del hermano de Jacob, se me ha ido el nombre ahorita,
los gemelos, ¿verdad? Entonces, el que se acuerda me lo dice y se lleva un premio. El hermano Esaú, gracias. Los idumeos se dice que son descendientes de Esaú, de Edom. Edomitas serían los edomitas, ¿no? Son descendientes de Esaú. Entonces, estos idumeos, ya vamos a ver por qué la importancia, no son descendientes de Jacob, no son por lo tanto judíos, pero donde Juan Hircano los domina, los obliga a los pueblos dominados a que se vuelvan judíos. Entonces, les hacen la circuncisión y todo como pueblos dominados. Así es que son judíos a la fuerza, vamos a decir. Y de estos idumeos aparece el famoso Herodes el Grande, que es idumeo, o sea, y se viene a convertir en rey de los judíos, pero en realidad no es judío de nacimiento, sino que pertenece a los idumeos que fueron obligados a hacerse judíos. Bueno, Juan Hircano le sigue una historia de muertes, de complots, de luchas. Están en medio los romanos que están ya llegando a esos territorios y están por querer hacer caer al imperio griego. Y entonces hay luchas entre apoyados por los romanos, apoyados por los partos también, o sea, los partos serían hoy en día los iraníes, digamos, que están también en esa lucha, ¿no? Y los griegos prácticamente comienzan a desaparecer. Me refiero al dominio político. Pero ya los griegos se han asentado en toda la región. Ya los griegos dominaron la lengua. Por eso cuando se habla del Imperio Romano, se habla del Imperio Greco-Romano. Porque a pesar de que fueron dominados los griegos militarmente, la cultura griega quedó y quedó para quedarse por siempre. Hasta el día de hoy nosotros también tenemos la influencia de la cultura griega y nuestra manera de entender la religión también viene de la cultura griega. Y bueno, ahí tenemos a Judas Aristóbulo, Alejandro Janeo, que fueron reinando, Salomé Alejandra, y bueno, este es un berenjenal. Hasta que llegamos a Herodes, que se casa con Miriam, que es descendiente de Salomé y Juan Alejandro, deponen a Aristóbulo III cuando Herodes, apoyado por los romanos lo ponen de rey de esa región. Entonces, en ese punto, mata a Aristóbulo y mata a Miriam. O sea, Herodes el Grande se caracterizó por ser tremendo en este sentido, ¿no? Luego, entonces, con todo esto, esto es lo que se llama el reino asmoneo. Bueno, básicamente lo que les acabo de narrar hasta que llegamos al año 40 con Herodes el Grande. Herodes el Grande muere prácticamente hacia el año 4 antes de Cristo. Y esto es un dato histórico que ha hecho que hoy en día se sepa que Jesús no nació en el año 1 como normalmente habíamos pensado, ¿no? Sino que hubo un error de cálculo allí y Jesús probablemente nace entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo, o sea, 4 a 7 años antes de la fecha que tenemos como nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y esto es porque el año 4 antes de Cristo, según nuestro calendario, realmente murió Herodes el Grande, y Herodes el Grande es el personaje que narra las escrituras que está en el nacimiento de Jesús. Bueno, aquí entramos en la etapa romana, ¿verdad? Pompeyo conquista la región, convirtiéndola en reino tributario de Roma.
En el año 63, entre el 57 y el 55, Aulo Gavinio, procónsul de Siria, porque en realidad toda esa región es Siria, ¿no? Entonces lo que hace es que este reino, que ahora se llama de los Asmoneos, eh, lo reparte en Galilea, Samaria y Judea, con 5 distritos bajo la jurisdicción del Sanedrín. Acordémonos, los amoneos vienen a ser supuestamente un gobierno judío, pero ligado a la ocupación romana. Entonces el Sanedrín es la... Bueno, aquí hay todo un rollo de Aristóbulo, de Hircano y todo eso, pero a lo que yo siempre quería que llegáramos es de dónde venía Herodes el Grande y quién era realmente quién es realmente Herodes el Grande, que a veces no entendemos de dónde viene el fulano, ¿no? Así es que Herodes el Grande fue designado rey de los judíos por el Senado romano. Entonces, y tiene una región que le ha dado el Senado romano. Ahora, esto quiere decir que no hay una independencia, sino que hay autonomía. Autonomía, ¿no? Y hay una excepción de impuestos en una cierta manera, ¿no? Sí se recogen impuestos, pero son administrados por Herodes. Por lo tanto, Herodes viene a ser un hombre tremendamente rico y poderoso. Durante el reinado de Herodes el Grande es que nace Jesús de Nazaret y Juan Bautista. A él le sucede Herodes Antipas, que fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea porque se resquebraja, vamos a decir, en cierta manera, la región y se reparte entre los hijos de Herodes. Entre los hijos de Herodes. Este es más o menos un mapa de lo que vino a ser el Imperio Romano. Toda una gran parte de Europa. El medidor del agua está abajo, pero ¿cómo es que miren? Una gran parte de Europa y lo que se llegó a llamar el Medio Oriente, Asia Menor en su momento, y todo el norte de África, y por lo tanto toda la cuenca del Mediterráneo fue dominado por los romanos, que salieron de aquí, de Italia, de esta región, para dominar el mundo. Un imperio que duró por muchísimos años. Ahí tenemos a Pompeyo, que llegó con todo. Bueno, con todo este contexto, nos encontramos a un pueblo que sigue siendo oprimido, que sigue sufriendo y que está esperando en las promesas de que vendría un libertador. Porque ellos lo que querían era un reino donde pudieran adorar a su Dios. Ese anhelo de libertad, de estar a buenas con su Dios, pero que también descubren que las infidelidades con las que viven realmente les causan los castigos, ¿no? Ahora, Judas Macabeo viene a ser como un poco prototipo de lo que sería el Mesías, capaz de liderar al pueblo y liberarlo del yugo extranjero en la tierra de sus padres. ¿Cuál es la tierra de sus padres? Bueno, allí era Siria, ahora está dividido en Judea, Perea. Esa región donde están viviendo en los tiempos actuales sería la región que es Palestina. Para ese entonces no existe Palestina. Ya, eso tengámoslo claro. Palestina como nombre de una región no existe en la época de Jesús. Contaba un chiste judío, que lo entienden los judíos y los que saben de historia, porque como los judíos y los árabes se están peleando la región, y uno de los argumentos de los judíos es que nosotros hemos vivido ahí desde tiempos inmemoriales, pero nos han echado a la fuerza, ¿eh? Y los árabes reclaman esa tierra como propia. Entonces dicen que estaba el judío con el árabe y le dice,
que había una historia acerca de que le escondieron la ropa a Moisés. Es una historia entre los judíos, ¿no? Entonces él dijo, este judío, dijo, los historiadores han descubierto que el que le robó la ropa a Moisés fue un palestino. Y el palestino dijo, esto era cuando se estaban reuniendo a discutir los temas, ¿no? A quién le pertenecía esa región. Entonces el palestino dice, no, eso no puede ser, porque para ese entonces no existíamos los palestinos. Entonces le dijo el judío, vaya, ahora ya nos podemos sentar a discutir el tema. Ahí, a ver si me lo entendieron. Y bueno, como les he quitado, están en mute, no pueden reírse que yo oiga. Y por fin entonces, con todo esto, llegamos a Jesús. La era cristiana. Entre el -7 y -4, o sea, entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, probablemente nace Jesús, Yeshua o Yeshua, que sería el nombre propio en hebreo, ¿no? Yahvé salva, o Dios salva, o el Señor salva, en Belén de Judá. Nace en Belén, en la región de Judá. Hacia el año 6, ya hoy de la era cristiana, Arquelao, enarca de Samaria, Judea e Idumea, fue depuesto por Augusto y el territorio se anexionó a Siria como provincia de Judea, con capital en Cesarea bajo gobierno directo de Roma. Quirino, legado de Siria, organizó el primer censo. Entonces, esto lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de Quirino, que entonces vino el censo hacia el año 6, ¿verdad? El famoso censo en donde María con José tuvieron que ir para el censo que ordenó Quirino, ¿ya? Y entonces ya para esa época se había entonces depuesto, permítame, que esté entrando alguien más. Para ese entonces prácticamente se había depuesto ya a esta descendencia de los asmoneos, o sea, los asmoneos llegan hasta aquí. Hay mucha historia ahí, pero no podemos meternos en eso. Hacia el año 6 entonces se organiza este judeo y entonces este censo, se oponen a este censo los celotes. Ahora, ¿quiénes son los celotes? No son unos que venden elotes, sino que los celotes, vamos a ver qué nos... Los celotes o celotas fueron un movimiento político nacionalista. Eran la facción más violenta del judaísmo de su época. Ellos estaban confrontados con los fariseos y los saduceos. A los saduceos les decían que a ellos solo les interesaba el dinero y tampoco coincidían con los fariseos, a quienes también acusaban a los fariseos de ser muy, como diríamos en salvadoreño, pisteros. Utilizaban el homicidio de civiles que colaboraban con el gobierno romano. Eran una especie de guerrillas. Dentro del movimiento celota había una facción más radicalizada que se conocía como los sicarios. Les decían los sicarios porque ocupaban una daga que se conoce como sica, ¿no? Que sirve, la que ocupaban para matar, ¿no? Entonces agarraban a alguien en la noche, lo mataban con la sica. De ahí viene el nombre de sicario. El objetivo de ellos era la independencia de Judea, que Judea quedara independiente del Imperio Romano. Pero esta independencia solo podían lograrla por la lucha armada. Esa era la visión de ellos. Por eso, la primera guerra judeo-romana, que ya va a ser en el año 66, precisamente está liderada por este grupo radical de los celotes. Y lograron un cierto nivel de control de Jerusalén hasta que, por último, los romanos la rodearon, ¿no? Y destruyeron el templo. Estos huyeron, ocuparon la fortaleza de Masada, que fue el último refugio de los celotes,
Tal vez ustedes habrán oído de esta famosa guerra de los romanos en la fortaleza de Masada. Eso está muy en la historia. Hay películas de Masada, hay películas antiguas de Masada, en donde es una meseta, una fortaleza donde ellos estuvieron sosteniendo pues, el ataque de los romanos hasta que por fin se los acabaron completamente, porque en el último momento lo que hicieron ellos es que se suicidaron. Pero hay una cosa interesante, que uno de los discípulos de Jesús, escogido por él como apóstol, provenía posiblemente de ese movimiento. Se llamaba Juan Simón el Celote. Esto lo vemos en Lucas 6:15. Y también se cree que Judas Iscariote era celote. Y lo de Iscariote probablemente venía de la expresión Iscrairot o Cairot, que es la expresión de donde viene la palabra sica. O sea, como decir Judas el sicario. Judas el sicario, Judas Iscariote. Entonces, de todos modos, lo que casi siempre se ha reflexionado sobre Judas es que él esperaba un líder, alguien que los liberara, pero un líder guerrero, ¿no? Y coincide un poco con todo esto. O sea, que Jesús se había rodeado también de gente, de celotes, ¿no? Celote es una expresión que del griego probablemente podría significar celosos, celosos. Y bueno, aquí hay dos personajes importantes, que es Hillel y Shammai. ¿Quiénes eran Hillel y Shammai? Hillel, hacia el año 9, era el presidente del Sanedrín. Y luego retoma la presidencia Shammai. Estos están dentro de la historia judía como uno de los más grandes representantes de la cultura rabina, ¿no? Sus enfoques, sus enseñanzas son fundamentales. Se cree que Jesús mismo, dentro de las enseñanzas de Jesús, miren esto que me está pasando, que las enseñanzas de Jesús, hay mucho de Hillel y mucho de Shammai. La diferencia de Hillel y Shammai es que Hillel era un poco más abierto. Por ejemplo, lo de las espigas, cuando van comiendo, van los discípulos y toman las espigas en día sábado. Eso es muy de Hillel, ¿verdad? Hillel ya decía antes de Jesús que el sábado, ¿verdad?, es para los hombres, ¿no? O sea, la misma expresión de Jesús realmente la encontramos en Hillel. Shammai era como más radical. Sin embargo, hay algunas expresiones de Jesús que se parecen mucho al radicalismo de Shammai. Y hay un punto donde el radicalismo de Shammai también, cuando muere él, también se votaron algunas de las leyes que él había puesto que eran bien, bien radicales. Entonces, hacia el año 9 muere Hillel. Hillel, ya lo mencionaré adelante, tiene que ver mucho también con la teología de Pablo. En el 18 después de Cristo, el prefecto Valerio Grato nombró sumo sacerdote a Caifás, que sería depuesto en el 36 por el mismo legado Vitelio, ¿no? O sea, acuérdense, toda esa región es Siria. Entonces, el legado de Roma es el que pone y quita realmente a los sumos sacerdotes, que son los que tienen el dominio. Entonces, Caifás es puesto como sumo sacerdote por el imperio, ¿no? Luego en el 26, en el año 26 de la era cristiana, encontramos que Poncio Pilato fue nombrado gobernador de Judea. Durante su mandato fue decapitado Juan el Bautista y, por supuesto, ustedes recordarán la crucifixión de Jesús, ¿no? En su momento, también en el año 36, unos 3 años después, según nuestras cuentas de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, perdón, también fue depuesto Pilato. Unos errores políticos que cometió, lo depusieron, y cuando lo deponen, cambiaron la estructura política de la región. Ya dejó de haber gobernador y pasaron a otro sistema de control político un poco más severo.
Hacia el año 30, entre el año 30 y 33 aproximadamente, según nuestras cuentas, ¿no? Comienza la predicación del reino. Jesús de Nazaret, un hagadista, vamos a decir que es hagadista, que le habla al pueblo sencillo con historias, cuentos y parábolas para hacer inteligible la ética judía contenida en las leyes dadas por Dios, y anunciaba la llegada del reino. Ese enfoque se le llama apocalíptico. Ahora, hagadista se le llama porque enseña con parábolas, con cuentos, con historia. Ahora, eso no es novedad dentro del judaísmo, ¿no? Digamos, cuando nosotros celebramos la Pascua, los que han estado celebrando con nosotros la Pascua se recordarán que cuando hay un niño que pasa al frente en la misa pascual y pregunta que por qué esta noche es como es, entonces el lector empieza a explicar toda la historia de, 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 de cómo Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto. Esa porción es lo que se llama el Haggadah. Es la historia. Entonces, ¿por qué pregunta a un niño? ¿Por qué le pregunta a un niño? Precisamente porque es una manera fácil, sencilla, un cuento a través del cual se puede entender el significado más profundo de la relación con Dios. Entonces, Jesús de Nazaret predica a la gente sencilla, no predica como Pablo. Y aquí es la gran diferencia entre Pablo y Jesús. ¿Verdad? Y ya hablaré un poco más de Pablo, pero aquí Jesús no habla como Pablo, él no habla con leyes, él habla con historias. Y a Jesús lo que le urge es la ética judía. O sea, ¿por qué? Porque el reino de los cielos ya está allí, ya ha llegado. El final de los tiempos está allá. Es apocalíptico. Entonces, si el reino de los cielos está allá, lo que importa es la ética, no la parte de las leyes en la dimensión de urgencia. Pues sí son importantes las leyes, pero no va a entrar como un jurista, va a entrar como alguien con historias sencillas a hacerle saber la urgencia de la ética judía y les va a hacer saber, hacer sentir esa presencia del reino a través de consolarles, a través de sanarles. Entonces, todo esto está en el patrón que él está entendiendo, que es la inminencia del reino de Dios. Ahora, en el pensamiento fariseo, la venida del Mesías conlleva la inminencia del reino de Dios. O sea, el reino de Dios está ya allí. Entonces, si el reino de Dios está ya allí, es la época del Mesías. Todo esto está amarrado. Entonces, en el enfoque más apocalíptico, si el reino de Dios está allí, el Mesías está ya allí. Y entonces el final de los tiempos está ahí inminente. Y entonces la resurrección de los muertos también. Todo eso es inminente, va a llegar ya. En ese espíritu está la predicación de Jesús. Ante esta predicación de Jesús, sus seguidores lo proclaman Mesías y por tanto Rey de Israel, porque el Mesías, o sea, el ungido de Dios, habría de ser el Rey de Israel, ¿no? Y por eso encontramos que todas las escrituras del Nuevo Testamento tratan de demostrar que Jesús es el Mesías y para que sea Mesías tiene que cumplir con todos los signos de que es el Mesías. Solo no cumple uno, ¿eh? Y es el que se habría de cumplir en la segunda venida, pero todo lo demás se cumple. Entonces se trata de demostrar en las escrituras que desciende de David. Y por eso se hace toda la genealogía del papá de Jesús, de José. Y luego Lucas también hace toda la genealogía y por las dos vías que llegan siempre a David para decir, este es descendiente de David. Y como descendiente de David, debe de ser rey. Porque ¿cuál es el problema que tuvieron cuando
con los otros, con los, ¿cómo se llama? Cuando se liberaron de los griegos, que los que tomaron el poder se erigieron como reyes cuando no tenían el derecho de tomarse como reyes. Y por esa razón se dice que los esenios realmente fueron los verdaderos sacerdotes que fueron expulsados del templo, porque lo que hicieron estos que tomaron Hircano y compañía, los asmoneos, ellos se nombraron reyes y sumos sacerdotes. Entonces tomaron el control total de Israel. Y se nombraron reyes y sumos sacerdotes. Entonces resulta que para ser sacerdote había que ser descendiente de Aarón. Y para ser rey había que ser descendiente de David, de la línea de Judá. Y ellos sencillamente pues se echaron para sí los dos cargos. Entonces se dice que los esenios no estuvieron de acuerdo, los fariseos no estaban de acuerdo, para Jesús se había corrompido el templo. Entonces, ya, aquello era un caos para ese entonces. Las discusiones que encontramos de Jesús con los fariseos es una dinámica normal. El fariseísmo así funciona. O sea, los fariseos, su dinámica para entender las escrituras era pregunta y respuesta, ¿no? De hecho, nunca llegaban a ninguna respuesta. Ahora, había muchas corrientes de pensamiento. No era solo Jesús. No era pensar que los fariseos eran una corriente de pensamiento y Jesús de otra. No, habían muchas corrientes. Ya les hablé de Hillel y Shammai, que son dos grandes representantes de dos corrientes completamente opuestas. ¿Ya? Entonces, la dinámica es la discusión. ¿Ya? Hay otro chiste judío, a ver si lo entiende, que le preguntan a un judío, bueno, ¿y ustedes, los judíos, por qué discuten y preguntan tanto? Y el judío le dice, ¿y por qué no? Entonces la dinámica es no llegar a una respuesta, sino que siempre tener una siguiente pregunta, ¿no? Y preguntarse siempre. Por eso la discusión de si Adán tuvo ombligo o no, es una discusión judía. Bueno, tuvo ombligo. Si tuvo ombligo, ¿por qué puede tener ombligo? No, pero el otro dice, no, pero... Y si no tuvo ombligo, ¿por qué no? Entonces es una discusión que no tiene fin, pero es una discusión propia del esquema fariseísta. Entonces las preguntas que los fariseos le van haciendo a Jesús no es tanto de que lo querían entrampar. Realmente era la dinámica propia del fariseo. Coincidían los fariseos con Jesús de que el templo, el sacerdocio se había corrompido y el templo estaba corrompido. Tanto los fariseos como los esenios y los celotes esperaban la llegada del Mesías, pero de diferente manera, ¿no? Las enseñanzas de Jesús concordaban con los fariseos en gran parte, como les decía, con la corriente de Hillel. Esto nos lleva a que muchos autores dicen que Jesús realmente lo podemos ubicar como un fariseo, pero no lo podemos encuadrar exactamente en una línea, porque gran parte tenía mucho de Hillel, pero algunas veces tenía mucho de Shammai, como más radical. Aceptaba la existencia de ángeles, potestades, el cielo, el infierno, el juicio final, la resurrección. Concordaba con los esenios también en su enfoque apocalíptico. Los esenios esperaban ya al maestro de justicia que regresara y el final de los tiempos. Ellos se habían ido al desierto en la espera del final de los tiempos. Y Juan, que se dice que básicamente era un esenio, ¿no? Predicaba eso, el reino de los cielos está ya, aquí. Entonces, tenían ese enfoque apocalíptico. También los esenios tenían sanaciones, sanaban a la gente, conocían de hierbas, de cosas para poder sanar, terapeutas, ¿no? Rechazaban al templo porque para ellos el templo se había corrompido. Entonces, igual Jesús, cuando lo recordemos, ahora no, Jesús no rechaza el templo, sino que lo que está diciendo que han corrompido el templo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Dice, tengo celo por la casa de mi padre, pero o sea, han corrompido el centro, el templo, y lo han corrompido sobre todo aquí los saduceos, a los que les echen cara, ¿no? Y recordemos que los sumos sacerdotes son saduceos.
También entre los esenios, los que se casaban, se imponía la monogamia. Jesús era de esa línea también, de la línea de la monogamia. Enfocaba en el juicio final, la resurrección de los muertos. La mayor parte de su doctrina de Jesús realmente la podemos encontrar mucho en las reflexiones de Hillel y Shammai y en muchos escritos rabínicos. Lo novedoso del mensaje de Jesús básicamente era la ética de la ley por sobre el legalismo, pero por la inminente llegada del reino. Ahora, lo otro novedoso es que no era un tipo que hablaba como alguien que supiera grandes cosas y dejara al pueblo en la ignorancia. Era más bien, él iba al pueblo, a la gente sencilla. Y eso sí era novedoso, porque la gente prácticamente, como pasa hoy en día, y el católico tradicional que no entiende nada, no sabe nada, y a veces encontramos con pastores que no están dispuestos realmente a enseñarle al pueblo lo que necesitan, ¿no? Que no se acercan al pueblo, pues eso no es nuevo. Ya desde entonces también lo vivía en un cierto sentido, porque la otra gran diferencia que ya vamos a ver más adelante es que el pueblo judío, el judío era letrado. O sea, por regla, todo judío desde pequeño tenía que aprender a leer y leer las escrituras. El pueblo podía conocer las escrituras. Apartemos eso de lo que sería ya una reflexión y un conocimiento más profundo de las escrituras, pero que conocían las escrituras, conocían las leyes. Entonces, por eso, lo que hacían los rabinos es darle ya comidito. Entonces, no se trata de entender nada. Son más de 600 preceptos que tenés que conocerlos y cumplirlos. Y punto. Y con eso encontrás salvación en Dios, ¿no? Pero Jesús se acerca de otra manera. Y eso sí es la novedad de Jesús. Se acerca al pueblo, enseñando al Dios de amor que ya lo habían reflexionado los otros rabinos. O sea, las reflexiones del Dios de amor que presenta Jesús ya existían, pero no era lo que le daban de comer a la gente, al pueblo, no le daban eso, sino que le daban más legalismo. Y eso, y por supuesto la ética que conlleva todo esto, ¿no? O cuando digo ética, el portarse bien, ¿no? El obedecer a Dios, que es parte de lo que está en él, pero un obedecer en amor, un obedecer porque le ama. Puede sonar novedoso porque no somos judíos, pero los estudiosos han encontrado todas esas enseñanzas en toda la parte de Hillel y Shammai. En el año 33, entonces se da la crucifixión de Jesús de Nazaret, que es por parte de los saduceos. No son en sí los fariseos los que crucifican a Jesús, son los saduceos. Porque el problema de Jesús era que Jesús en su predicación estaba tocando las bases del poder y lo más importante, el templo, que es la misma razón por la que mueren otros personajes que vamos a ver más adelante. Jesús tocó las bases. Entonces, en ese momento el dominio romano era tan fuerte que ellos no podían tomar decisiones como judíos de matar a alguien. Sí lo hicieron más antes o más después, pero no en ese momento. Entonces quisieron buscar que los fariseos les ayudaran a encontrar que él estaba haciendo algo en contra de su fe, pero no pudieron encontrar en esto. Entonces, por eso lo acusan de sedición. O sea, el punto es, si a Jesús lo consideran el Mesías, automáticamente está en contra del imperio. Y eso es por lo que lo acusan de sedición a Jesús y por eso lo matan. Por eso lo matan. Y ese fue el cargo que lograron imputarle los saduceos, ¿no? Ahora, Jesús no es el primer Mesías que aparece. Ya habían existido otros que la gente los había seguido como Mesías y que también ya Roma les había dado en la nuca, porque Roma no andaba con chiquitas, ¿no? Sin embargo, el caso de Jesús es que el mismo procurador, el gobernador Poncio Pilato, no
no le veía caso. Él veía que había un problema más bien religioso, no veía a un incitador de masas. Y por ejemplo, probablemente Barrabás sí era un celote que estaba preso precisamente por esas razones, y es al que al final dejan libre, ¿no? En el juicio contra Jesús. El juicio contra Jesús realmente estuvo plagado de un montón de errores, pero el juicio fue, al final de cuentas, fue un juicio romano, no fue un juicio judío. Por eso la pena de crucifixión no era una pena judía, porque si hubiera sido pena judía lo hubieran apedreado o lo hubieran ahorcado, pero cuando lo crucifican era una pena romana. Y básicamente es por sedición. Por eso el rótulo que le ponen arriba es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sedición. Porque el único rey que puede haber ahí es el que pone Roma. Un rey que se alce como rey de los judíos es un sedicioso que está en contra de Roma, que es lo que está esperando el pueblo judío nacionalista, y es a lo que Roma inmediatamente reacciona, porque tiene que tenerles puesto el pie, porque no es primera vez que los judíos les hacen problemas a los romanos, o cualquiera de cualquier parte del mundo que ellos dominaban, que se alzara, los pateaban inmediatamente. Entonces, Jesús muere precisamente por esa razón, hablando políticamente, ¿no? Hablando políticamente, no me estoy tratando de no entrar mucho en la teología, porque eso vendrá posterior. Entonces, los saduceos no querían perder sus prerrogativas y sabían que si Jesús realmente era el Mesías, si realmente era el Mesías y el pueblo se alzaba, Roma iba a llegar con todas sus legiones. Y eso iba a estar horrible. Y los saduceos lo que menos querían era mover las cosas porque ellos estaban felices. Eran la gente adinerada. ¿Qué iban a querer que hubiera ahí algo? Nada. Así es que, y luego de eso, que los saduceos no creían en el Mesías. Esta es otra cosa interesante. Ellos no tenían la expectativa del Mesías. La expectativa del Mesías de los fariseos, no de los saduceos. Por lo tanto, no les importaba que muriera, sí, ese es lo que esperan aquellos, pero saben que el Mesías iba a levantar al pueblo. Entonces se iba a acabar todo su cochinito de dinero. Hacia el año 30, el 35, entre el año 30 y 35, pues está, con la muerte de Jesucristo y todo eso, empieza una iglesia de corte pentecostal, vamos a decir, una iglesia que empieza a manifestarse con signos poderosos. Se da la ascensión de Cristo. La iglesia comienza en Jerusalén, en Pentecostés. Encontramos la predicación de Esteban, que también Esteban comete un error. Comete un error porque las palabras de Esteban suenan como hablando en contra del templo, pero Esteban habla en contra del templo por la corrupción del templo, y eso a Esteban también le viene a costar la muerte apedreado. Ahora, el Sanedrín, que está dominado precisamente por estos mismos, ¿no? Comienzan a perseguir a los que han seguido a Jesús. Entonces Pablo, un fariseo, se une a esta persecución, y en esta persecución que él comienza a hacer de este grupo de judíos que en Jesús veían al Mesías, y que el Sanedrín querían acabárselo porque estos ponían en peligro a su estabilidad económica, política económica. Entonces, Pablo es el nombre griego. Saulo es Shaul, es el nombre judío, ¿no? Pablo o Saulo, el mismo personaje, es un fariseo, ¿verdad? Que pues celoso de la ley. Entonces a ellos lo han convencido de que estos están en contra de la ley. Entonces comienza a seguirlo. Se dan todos los hechos que conocemos. Pedro resucita a Tabita
Y entre el 35 y el 50 prácticamente se comienza a expandir el mensaje de Jesús. Empieza a crecer esto más allá de las fronteras de Judea. Se expande el mensaje, se empiezan a llegar a las sinagogas a través de todos estos personajes que comienzan a salir. Los seguidores de Jesús, los apóstoles salen de Judea y comienzan a caminarse por el pueblo. Además de que una de las cosas que hizo Roma es que creó vías de comunicación. Es lo que más hizo Roma, construir vías de comunicación. Entonces se volvió fácil recorrer el imperio. Antes de Roma probablemente no hubiera sido tan fácil regar la enseñanza de Cristo, pero con la llegada de los romanos, que mejoraron todas las vías de comunicación, aquello se volvió como un incendio de pólvora, y se regó por todo el imperio. Así vemos los viajes de Pablo, viajando por todas partes del imperio, llevando este mensaje, ¿no? Ahora, que hay un momento bien importante que es lo que se llama el Concilio de Jerusalén, porque como Pablo ha comenzado a predicar, Pablo está predicando fuera de Jerusalén a muchas comunidades que están llenándose de gentiles. Ya les dije, griegos, hablar de gentiles, hablar de helenos es como hablar de lo mismo, es como decir no judíos. Entonces, los judíos van a llamar a los que no son judíos gentiles. ¿No? Entonces, ustedes cuando oigan gentiles, están hablando de no judíos. Cuando hablan de helenos o de helenistas, están hablando prácticamente lo mismo, aunque vamos a hablar de judíos helenistas, que quiere decir que tienen judíos con cultura griega, que es el caso de Pablo. Pablo es un judío helenista, o sea, Pablo es un judío que tiene cultura helenista. Pablo no es de Judea, Pablo no tiene el pensamiento ortodoxo, Pablo no es nacionalista, los de Judea son nacionalistas, los de fuera no. Los amigos de Pablo son los gentiles. Los amigos de los judíos que viven en Judea solo son los judíos. Los gentiles son invasores de su territorio. Por eso más adelante voy a repetir esto. Para Pablo el reino de Dios va a llegar cuando entren los gentiles. Para los cristianos, vamos a decir, que viven en Judea, el reino de Dios va a llegar cuando sean expulsados los gentiles de la tierra prometida. De esto vamos a hablar más adelante. Hay un choque en el entendimiento de esto. Ahora, esto es una predicación que se hace en las sinagogas. Toda esta predicación de Jesús, del mensaje de Jesús, es una predicación